Hola, buenas tardes. Somos Sandra Arias y Francisco Javier Zamora. Somos investigadores tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad Internacional de Valencia y nos gustaría presentar en este vídeo el estudio que hemos hecho sobre la generación Z y las nuevas formas de consumo. En concreto vamos a hablar del caso de la Eurocopa 2024. Por poner un punto en este estado de la cuestión, tenemos que comentar que el consumo de la televisión más tradicional, la que todos conocemos, ahora mismo está liderado por los mayores de 45 años. Es cierto que hay distintos grupos que tienen distintos porcentajes de consumo y que los mayores de 64 son los que más promedio tienen, seguidos por este grupo de 45 a 64 años. En este sentido, tenemos que comentar que esta televisión tradicional está envejeciendo también, como el propio medio. Nos encontramos también con un nuevo consumidor en contrapunto, que es la generación Z, que en cambio se está yendo a medios más digitales, a medios más innovadores. Podemos ver, según el estudio de hábitos de consumo de IMC, que ha descendido aproximadamente unos 50 minutos en los últimos 10 años ese consumo de televisión. En media, no nos referimos a ningún grupo concreto, ha habido un gran descenso. Y en cambio, se ha incrementado totalmente el consumo de televisión. Hablamos de 243 minutos diarios por usuario. Y respecto a lo que son las propias redes sociales, tenemos entre Instagram, Facebook y TikTok que están copando todo ese terreno relacionado con el consumo. Si ya no solo nos vamos a consumo de medios, sino que también nos vamos a qué generación está viendo ese contenido del que hablábamos al inicio, ese consumo de deporte, en concreto de fútbol, a través de redes sociales, nos volvemos a verificar, nos volvemos a estar seguros de que es esa generación Z la que está liderando el consumo de contenido de fútbol a través de redes sociales. En concreto, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Twitch son las que se están llevando cada vez más esas visualizaciones por parte de la generación Z. Con ello concluimos en que esta generación, la generación Z, no es solo una corte demográfica más, sino que es esa primera generación nativa digital que tiene un comportamiento radicalmente distinto a generaciones anteriores en cuanto a su consumo. Esta forma de consumir, muy caracterizada por esa inmediatez, que conecta perfectamente con esas redes sociales que también son hiperconectadas, que también es donde vemos esa conciencia social, vemos también esa búsqueda constante de autenticidad. Todo ello son características también en este caso, de la red social que es TikTok. Tenemos que comentar también que en este contexto es donde las federaciones deportivas tienen que dar el do de pecho en eventos como la Eurocopa. No pueden ignorar ese potencial como canal y, evidentemente, hay una transición de ese espectador al prosumidor, ¿no? A un productor y consumidor que ya no es alguien que meramente ve el contenido, sino alguien que también participa. En este punto, este es el objeto de nuestra investigación y el punto de partida de la misma. Ahora mi compañero Javier va a detallar esos objetivos e hipótesis que tenemos en dicha investigación. Gracias, Sandra, por darme la palabra. Como ha comentado mi compañera, TikTok es el medio que nosotros hemos analizado, sobre todo en este contexto de la Eurocopa 2024. ¿Cuáles son los objetivos? Nos hemos marcado tres objetivos en esta investigación. El primero es analizar el uso de TikTok en las federaciones de fútbol que están afiliadas a la UEFA y que participaron en la Eurocopa y ver ahí el impacto comunicativo que han creado durante el pre, durante y el post de este evento deportivo. El segundo es establecer un segmento sociodemográfico de públicos, viendo los diferentes perfiles oficiales de las federaciones. Y, por tanto, el tercer objetivo es realizar un análisis comparativo entre los medios de comunicación tradicionales y este nuevo medio de comunicación que hemos visto que está emergente, que cada vez ocupa más tiempo, como es TikTok, sobre todo en relación al perfil de la audiencia de la generación Z. Como hipótesis de esta investigación, por un lado, la federación adapta de manera consciente, estratégica, los contenidos a los formatos y el estilo de esta plataforma, de TikTok. El segundo es que el impacto de los contenidos publicitarios en TikTok de las federaciones de fútbol pues tiene un impacto, veamos, directo en los distintos grupos de edad y que esta visibilización contribuye a llegar a los colectivos más jóvenes, cómo consumen ese contenido en esta red social, en el ámbito deportivo, y los perfiles de la generación Z consumen más contenido deportivo sobre fútbol, en este caso la Eurocopa 2024, en redes sociales y en concreto en TikTok que en medios tradicionales. Esa es nuestra tercera hipótesis.
paso Bien, a Sandra para la metodología y diseño de la investigación. muchas gracias. Bien, respecto a esa metodología y diseño de investigación, al final nuestro estudio está basado bueno, tiene un carácter exploratorio, transversal. No pasamos en dos fases. Una primera fase de análisis de contenido, que es de corte cuantitativo, y una segunda más cualitativa, que está centrada en 6 entrevistas en profundidad realizadas a profesionales relacionados con el sector deportivo. Respecto al análisis de contenido, nuestra muestra tiene 3 características. La primera tiene que ser una federación europea. Hemos analizado los perfiles de las federaciones europeas oficiales que hayan participado en esta Eurocopa 2024. También tienen que tener un perfil activo y tiene que ser un perfil que sea oficial dentro de la red social TikTok. En suma, esto nos ha dado aproximadamente unas 1.782 publicaciones analizadas dentro de las 18 federaciones participantes. Para este análisis nos hemos ayudado de la herramienta Exolib, que nos ha permitido realizar el análisis de las variables que veremos a continuación. Hemos dividido el análisis en 3 periodos diferenciados, previo a la Eurocopa, durante la propia competición y post-Eurocopa. Esto nos permite analizar de una manera mucho más global la actividad de comunicación que hace esa federación respecto a un evento deportivo tan importante como es la Eurocopa 2024. Respecto a las variables que nosotros hemos tenido en cuenta dentro de la investigación, evidentemente el número de posts, de vídeos publicados por cada país ha sido una de las variables clave. También las visualizaciones, los likes, comentarios, shares, es decir, toda la parte de interacción y de visualizaciones ha sido una de las variables a tener muy en cuenta. También hemos hablado de media de engagement y la media de engagement no solo de la Eurocopa, sino también de la cuenta. Y muy importante para sacar ese perfil de la audiencia, nos hemos basado también en la proporción tanto de seguidores masculinos como femeninos que tiene cada una de las cuentas de las federaciones de cada país, así como el rango de edad predominante de los seguidores de cada cuenta. Mayoritariamente en este caso, el rango ha sido pues una persona que tiene entre 20 y 29 años, es decir, la propia generación Z. En cuanto a la parte cualitativa, como ha comentado mi compañera, la parte de contraste de todas las conclusiones que hayamos obtenido de la primera fase, la parte cuantitativa, hemos decidido coger 6 perfiles profesionales que nos permitiesen tener una fotografía o una radiografía mucho más cercana de la realidad desde diferentes perspectivas. Por eso contamos desde perfiles como un aspecto, digamos, más académico, como es ICIAR Ultra. Contamos también con gente que es responsable, profesionales que son responsables de federaciones, no de fútbol, porque también ha utilizado TikTok en su comunicación para llegar a la generación Z, como es Javier Izquierdo, periodistas deportivos, como Bruno Alemán, en el cual también nos podemos ver ese contrapunto entre medios tradicionales y medios emergentes, como es TikTok. Vemos también otros perfiles como son Tamara Marcos o Paula Guinot Vera, muy centrados y especializados en contenido en redes sociales, principalmente también para la generación Z y las nuevas audiencias. Y por último, Abraham Clotet, ex del Fútbol Club Barcelona, en cuanto a este aspecto digital en la comunicación, que también puso su punto de vista, nos dio su punto de vista y estaba enfocado en Sport y Tech, and Media, and Marketing Digital. Con lo cual, estos 6 perfiles creemos que sirven de muestra para poder confrontar esos datos desde diferentes perspectivas. Respecto a los resultados obtenidos de esta investigación, la parte de análisis de contenidos nos dice bastante. Nos dice, como comentábamos anteriormente, que ese grupo de edad mayoritario que tenemos en los perfiles oficiales de las federaciones que han participado en la Eurocopa tiene entre 20 y 29 años. Realmente, en todos los casos analizados, esta franja es la predominante, superando el 60%, incluso en federaciones como pueden ser la de Eslovenia, la de Inglaterra o la de Bélgica. También hemos de tener en cuenta, respecto a lo que se refiere a la frecuencia de publicación de contenidos, que no hay una frecuencia fija, no hay un plan establecido que sea común en esas federaciones. Sí que es cierto que federaciones pues como Inglaterra, España o Francia, que tienen una presencia deportiva bastante fuerte dentro de las Eurocopas, sí tienen una mayor frecuencia de publicación. Nos hemos encontrado pues que entre 131 y 220 publicaciones hacen estas federaciones dentro de esos 3 periodos que comentábamos al inicio.
Igualmente encontramos federaciones menos activas, federaciones incluso que durante ese periodo no han publicado absolutamente nada, lo cual no deja de ser curioso. Sin embargo, un mayor número de publicaciones no consigue realmente un mayor engagement. El caso de Portugal es bastante significativo, tenemos un número de publicaciones que estaba bien, quizás un poco discreto durante ese periodo, 49 publicaciones, y sin embargo es la federación que logra un mayor nivel de engagement. Entonces, en este punto se establece que no es necesario un número mayor de contenidos para lograr esa interacción que realmente sería deseable. Ya para ir entrando en la recta final de esta presentación, presentamos los resultados, en este caso, de las entrevistas en profundidad, donde la información que nos arroja ese contraste es que hay una conciencia generalizada en que TikTok es una de las plataformas destacadas para alcanzar a esa generación Z que consume dichos contenidos en esta red social. Los profesionales entrevistados, que hemos comentado anteriormente, coinciden también en señalar que el tipo de contenido que una entidad deportiva publica en TikTok, pues el formato, el estilo, etcétera, lo adapta a esta plataforma y no solo simplemente para esta plataforma, sino que también podrá utilizar en otros canales, pero sobre todo porque con un contenido donde un enfoque creativo y adaptado al lenguaje visual, narrativo y cultural es el que sirve para generar ese contacto directo con la generación Z y conectar con ellos, ¿no? Entienden esos códigos y a través de ese tipo de contenido saben interpretarlos y los hacen suyo. Por otro de los resultados es que hay también una percepción compartida en que hay una disparidad en el nivel de desarrollo estratégico de las federaciones europeas. Vemos, como ha comentado mi compañera anteriormente, que algunas sí que han empezado a definir narrativas y, por tanto, adaptar sus formatos y su lenguaje a la plataforma porque saben que es el camino para conectar con la generación Z, y otras están aún en una fase embrionaria de prueba y error para ver si ese tipo de contenidos que a veces replican en otras redes sociales llevada a TikTok tienen éxito o no, y a partir de ahí están haciendo esos primeros ejercicios de contacto con la herramienta. Por último, comentan, o las conclusiones también es que se refleja un cambio significativo en cómo se está consumiendo ese contenido deportivo por la parte de la generación Z. No solo TikTok es un canal para distribuir contenido, sino que también es un entorno donde se fomenta la interacción, la remezcla, la creación participativa. Como ha comentado antes mi compañera, ese perfil nuevo de consumidor, de usuario, que es mucho más proactivo y no únicamente receptivo de los mensajes que está recibiendo. Por tanto, frente a ese modelo unidireccional, vamos viendo cómo va evolucionando tanto nuestro usuario como los contenidos que se les presenta por parte de las federaciones en este caso. Bien, en la parte de discusión nos hemos encontrado que este análisis cuantitativo, bueno, por resumir, confirma que de las federaciones sí que es cierto que están adaptando sus contenidos en mayor o menor medida, dependiendo de la federación, a un lenguaje más visual, más emocional, que es el que está asociado a TikTok. Pero bueno, realmente como comentábamos antes, no existe esta correlación directa entre esa frecuencia de publicación y el éxito en términos de engagement. El perfil que predomina es el de este joven de la generación Z, porque lo que nos está reforzando es esta tesis de que TikTok es un canal que preferentemente va a impactar justamente a este grupo de edad. Las entrevistas cualitativas, sin embargo, nos ponen en relieve que, bueno, sigue existiendo una cierta tensión entre ese enfoque más institucional que quizás por parte de marcas es más difícil de dejar y ese estilo más espontáneo, más creativo, menos encorsetado, que es el que triunfa dentro de TikTok. Las federaciones, en cualquier caso, todavía tienen una cierta rigidez al comunicar y están perdiendo algunas oportunidades de conexión emocional, bueno, pues con justo esta audiencia que es a la que quieren llegar porque es este futuro consumidor. La presencia de las federaciones sigue siendo desigual, no todas están comprendiendo, como comentaba también mi compañero, ese valor que tiene TikTok de fidelización, de posicionamiento, de visibilidad de lo que es esa marca que implica la federación. Y hay otro aspecto también muy relevante que es la implicación identitaria de ese consumo de medios dentro de TikTok, porque tenemos que entender que esa generación Z no solo consume deporte, no solo consume fútbol por entretenimiento, sino como parte de esa construcción más simbólica de pertenencia. Y esto obliga a las marcas, a las federaciones que hay detrás a repensar esas narrativas. No se trata únicamente de informar, no se trata únicamente de esa emisión del partido, sino también de emocionar, de representar y de activar comunidades digitales
con los códigos, con las narrativas que implica esa propia comunidad digital. Uy, perdón. Cuando quieras, Javi. Disculpad, ya para entrar en el apartado de conclusiones, de una manera, pues, para poder exponer todo el trabajo que hemos realizado de forma conclusiva, comentar eso, que TikTok se consolida como el canal clave para alcanzar a la generación Z. De momento, esta es la red social que conecta más con ellos. Veremos a futuro si aparecen nuevas y eso ya es un mundo por descubrir. Vemos que la eficacia comunicativa no depende del volumen de publicaciones, sino de entender bien cómo conectar con esta generación a través de sus códigos culturales, emocionales y visuales. Que las federaciones con mejor rendimiento de TikTok son aquellas que entienden la lógica nativa de la plataforma. Volvemos a repetir, el uso de tendencias, lenguaje informal, estética, desenfadada, narrativas centradas en la experiencia y el humor. En definitiva, generar entretenimiento. Que existe una brecha estratégica entre federaciones. Unas están como hemos comentado, en una parte más embrionaria y otras ya tienen una madurez digital y, por tanto, eso se ve también reflejado en los contenidos que plantean y que la generación Z busca autenticidad, representación y participación. Busca sentirse parte de algo y, por tanto, como comentaba mi compañera, la parte institucional también tiene que casar perfectamente con la parte colaborativa y emocional que esa generación nos reclama. Por último, eventos como la Eurocopa, que son eventos puramente emocionales también y donde se juegan un papel importante, tenemos que contemplar que estas estrategias multiplataforma, TikTok, no sea una réplica de contenido de otras redes, sino que sea un laboratorio creativo de engagement. Aquí dejamos un par de referencias de las que hemos utilizado. Realmente la bibliografía es bastante más larga, pero queríamos... Y simplemente tanto Javier como yo queremos dar las gracias a toda la organización del Congreso por invitarnos y por permitirnos presentar nuestra investigación en este marco. Así que nada, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido muy interesante. Muchas gracias.